Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Cambio de gabinete esta mañana, modificaciones parciales. No se tocó, y eso es re importante desde el punto de vista cualitativo, más que lo cuantitativo. No se tocó el comité político, por ejemplo. Bueno, tercer cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric. Javier Toro llega al Ministerio de Desarrollo Social. Nicolás Cataldo al Ministerio de Educación. Aurora Williams al Ministerio de Minería. Marcela Sandoval asume en Bienes Nacionales. Son 5. Carolina Redondo llega al Ministerio de las Culturas. El presidente Gabriel Boric realizó este cambio de gabinete en su administración, modificando entonces estos ministerios, pero el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, inició la ceremonia en el Salón Bombaras, donde el mandatario aceptó estas renuncias primero y luego entonces la llegada de sus nuevos ministros. Esto, sin duda, es efecto, es coletazo, es el reverbero de la salida del ministro Giorgio Jackson, porque si hablamos de lo cualitativo, el ministro Giorgio Jackson, todos sabemos lo que pesaba en el gobierno y la cercanía personal con el presidente Boric. Entonces, no hay que olvidar por qué el viernes en la tarde-noche sale y renuncia Giorgio Jackson y no hay un cambio de gabinete ese día o no hay un sustituto. Porque el presidente, seguramente, y uno lo lee con el diario del lunes, claro, o sea, con la noticia ya sabida, tiene que haber pensado, vamos a aprovechar esta instancia para hacer un cambio un poco mayor. En vez de buscar aquí a la carrera a alguien, vamos a buscar para esta cartera y para otras más que el presidente, dentro de sus facultades, estimaba que había que retocar, cambiar, enrocar, lo que fuera. Pero siempre el cambio de gabinete tiene más lecturas. Insisto, que las personas son los equilibrios políticos y es parte de lo que vamos a conversar esta noche. Vamos a la mesa. Y aquí, nos acompaña ya nuestros analistas habituales, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches y gracias por estar acá. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Comportales, en la UDP. Nerea, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, encantada como siempre estar acá. ¿Cómo titularían el cambio de hoy, Nerea? Yo lo titularía como el comienzo del tercer momento del gobierno de Gabriel Boric. Está bien, luego vamos a desarrollar. Rodrigo, titule su portada de hoy. Sí. Un ajuste difícil de entender. No cambio, porque yo creo que esto es un ajuste, no es un cambio brutal, no hay movimiento político, y es difícil de entender. ¿Y por qué? Porque el cambio se produce por dos razones. O por la crisis que está viviendo el gobierno por el tema de los convenios, y en ese caso no se entiende la permanencia del ministro Montes, o porque quiere dar un nuevo rumbo en las áreas donde efectivamente existe mala evaluación por parte de la ciudadanía, pero se mantiene la ministra que está a cargo de seguridad, la ministra que está a cargo del tema de las pensiones, salud y economía, que son quizás las áreas más sensibles, y se producen cambios, a mi forma de ver, menos inexplicables, como en minería, cultura, quizás en cultura está pagando también algo el tema de los convenios, por eso me cuesta entender, no leo correctamente, he tratado de verlo todo el día, cuál es el sentido final de este cambio. Nerea, ¿por qué crees tú que es un inicio? O sea, si tú dices inicio del tercer tiempo, a ver si te estoy entendiendo bien, para ti no es entonces un cambio mediano, porque cuando uno quiere hacer, yo voy a ir a las referencias cinematográficas que son muy buenas, un experto una vez decía, las buenas películas como El Padrino, por ejemplo, fíjense ustedes, no mentira, si lo explicaba, tiene una narración y va teniendo hitos. Tiene un funeral, tiene un casamiento, tiene un nacimiento y renace la película. Con estos hitos renace la película y son parte bien interesante. Aquí podría ser eso, los cambios de gabinete, hay un cambio de elenco, renace el gobierno. ¿Por qué crees tú que es tan potente que hay un tercer periodo del gobierno del presidente Boric? Sí, yo creo que, bueno, hoy día tuvimos quizás un cambio que para algunos podría ser, como ha llamado la oposición, cosmético, pero lo cierto es que este cambio de gabinete viene enraizado en la salida del exministro Jackson. Y eso fue un cambio que yo diría que es bastante importante, no solamente para la composición del gabinete, sino que también para la coalición dentro Frente Amplio.
¿En qué sentido? En el sentido que Revolución Democrática ha perdido poder, eso es, digamos... Quedó colgando. Sí, quedó colgando En el gabinete, sí. en el gabinete, o sea, perdió bastante poder, eso como primer elemento clave. Como segundo elemento clave, eso va a poder quizás hacer que la relación entre socialismo democrático y Frente Amplio quizás sea un poquitito más sencilla. Uno podría pensar quizás con la oposición también, pero la oposición, lo dije en otro lado también, la oposición ¿qué incentivo tiene para sentarse a la mesa con el oficialismo, a pesar de que ya no está Jackson, a pesar de que ya no está Ávila, si es que ve un gobierno debilitado? Me parece que la estrategia republicana de no ir a la reunión de mañana, de Chile Vamos con el oficialismo, responde un poco a esa lógica, y me parece a mí que eso va a marcar un poco la tónica. O sea, no me parece extraño que la oposición haya dicho que no es suficiente, que Jackson ya no esté, que este es un cambio cosmético, porque ambas dos cosas, si bien lo tomamos como un conjunto, pueden ser cambios en algunos elementos significativos, como sacando a Jackson y sacando a Ávila, no tiene incentivo aún para dialogar estas reformas relevantes que tiene el gobierno, porque lo ve debilitado. No habíamos estado aquí en esta tertulia que hacemos una vez a la semana de análisis político o sea, no habíamos estado después de la renuncia de Giorgio Jackson. No. Y aquí me gustaría que Rodrigo, que tiene alguna cuerda en el trompo, una, porque milita en la UDI, da la impresión de que la estrategia UDI para sacar a Jackson rindió mucho menos frutos que la estrategia republicana. No solo porque con una salió, sino porque cuando la UDI le dijo no me siento a negociar con usted hasta que lo saque, no solo no lo sacó, sino que puso el peso de la prueba en la UDI, en que ellos eran los responsables, que ellos no dialogaban, que ellos se bajaban de las mesas, pero eso a republicano le pareció más limpia. Acusación constitucional hasta nuevo aviso, y se va, y lo tuvieron que sacar. Puso play, puso la música. Los partidos de Chile Vamos tuvieron que bailar al ritmo del vals que puso. ¿Estás de acuerdo tú que republicano sí, le fue mejor que a tu partido? Y efectivamente, después, a mí en una decisión que yo creo que yo al menos no estoy de acuerdo, no perseveraron en la acusación, sino que se bajaron una vez confirmada la salida del ministro Jackson al día. A mí me hubiese encantado haber visto las razones políticas por las cuales el Partido Republicano había amenazado con acusarlo, porque además yo siento que la acusación no es una herramienta para, de alguna forma, terciar con el gobierno, sino que es más un deber de los parlamentarios que cuando ven una infracción a la Constitución deben hacerlo. Entonces me hubiese encantado ver el final quizás de este baile, porque además que la renuncia no te condiciona la acusación, pues efectivamente se puede seguir, acusar una vez. O sea, ¿tú crees que el republicano sigue inconsistente? Yo tengo la sensación que en la no continuidad, sí, me parece que efectivamente a mí me hubiese gustado por lo pronto haber visto cuáles eran las razones políticas por las cuales se está acusando al ministro Jackson, de manera tal de tampoco transformar esta herramienta en una especie de caricello o moneda de cambio con el gobierno. Insisto, creo que es un deber por parte de los parlamentarios, cada vez que hay una infracción en cierta autoridad, poder elevar esta acusación. Pero yo coincido en lo primero, la música aquí la puso el Partido Republicano y efectivamente hay una especie como de boomerang para la centroderecha, para Chile Vamos, en el sentido de que ellos condicionaron los diálogos con el gobierno, sentarse a la mesa con la salida del ministro Jackson, que hecho que va a pasar mañana. Pero ojo, una cosa es sentarse a escuchar y otra cosa es, de alguna forma, llegar a algún acuerdo. Y yo creo que fueron bien categóricos hoy, que existen líneas rojas, por lo menos en el tema de pensiones, que creo que es lo que se va a conversar mañana junto con el pacto social o tributario, de que 6% a capitalización individual, aquí no está la propuesta en la mesa de la ministra Jara, y no estamos en los minutos de hablar de impuestos, sino de crecimiento. Entonces, tengo la sensación de que lo de mañana puede ser un touch and go, sentarse no es acordar necesariamente. ¿Sería? Tal cual. De hecho, quería mencionar también que respecto a republicanos, que también lo dije en otro lado, me parece a mí que si es que hubiesen estado lo suficientemente convencidos del rol del exministro Jackson en el caso convenio, lo que correspondía era perseverar con la acusación constitucional independientemente de la renuncia del exministro Jackson. Y segundo, respecto de mañana, yo celebro en realidad que los partidos de Chile Vamos vayan a por lo menos dialogar con el oficialismo y de nuevo, repitiendo un poco y destacando la idea que mencionaba Rodrigo, eso no necesariamente va a implicar que lleguen a algún acuerdo, pero me parece que son conversaciones que hay que tener porque de alguna u otra manera
al menos, ¿cierto?, lo que está proponiendo el oficialismo para que el oficialismo pueda seguir funcionando como gobierno, tiene que ser dialogado con la oposición de todas maneras. Y ahí sin duda alguna que quizás el hueso más difícil de roer va a ser la UDI. No estoy contando republicanos porque como ni siquiera van a la reunión, en el fondo no estoy contando que van a ser parte de un posible, quizás, acuerdo. Hechos para analizar. ¿Es anecdótico el viaje del presidente con el expresidente en el mismo avión camino a Asunción, Rodrigo? ¿Es una mera anécdota o podemos analizar? Yo creo que hay mucho de fondo, no sé si es anécdota. Primero, habla bien del presidente Boric, de su capacidad republicana de convocar a un mandatario que también había sido invitado, pero por otras decisiones políticas. Habla bien también del presidente Piñera, que acepta esta invitación de parte de quien probablemente fue un duro opositor, que incluso lo trató de violador de derechos humanos y una serie de cosas. Y yo tengo la sensación, Matías, que ese viaje tenía cierto interés oculto. O sea, no es coincidencia que después de ese viaje el presidente Piñera también haga una invitación a la oposición a conversar y a dialogar, a buscar soluciones. Entonces, creo que tenía un no sé qué por parte del presidente Boric de tratar de sumar quizás otro interlocutor a estos diálogos que están presionar a ver, déjame ver si te entiendo bien. El presidente Boric hábilmente trató de decirle a la oposición: yo soy capaz de sentarme con el presidente Piñera, podemos conversar nosotros, somos adversarios, pensamos casi todo distinto, pero podemos conversar. ¿Por qué ustedes no? ¿Forzar un poco a los partidos de la derecha a sentarse? No sé si forzar, pero transforma al presidente Piñera en un nuevo interlocutor que ha venido de alguna forma resurgiendo. Ya ha dado entrevistas importantes, ha tenido muchas apariciones públicas y lo vimos el día de ayer también haciendo una invitación a buscar el diálogo. ¿Lo ves con ganas? No. ¿Lo ves con ganas de Piñera 3? Yo creo, no, yo me compro la entrevista que dijo que ya con 2 periodos es suficiente. Además tengo la sensación, o sea, no tengo la sensación, sino que estoy bastante cierto que parte del proyecto constitucional, que lo hemos olvidado completamente, imposibilita tanto al presidente Piñera como a la presidenta Bachelet a volver a presentarse. Una razón, si quieren, para los que quieren votar a prueba. Pero, sí, pero eso será de aquí en adelante. Para, no tendrá efecto retroactivo. Yo no conozco a nadie que haya estado en algún cargo de relevancia que no tenga ganas de volver. Pero tengo la sensación de que el presidente Piñera quiere ocupar más el lugar en que está ahora, la valoración que tiene ciudadana, para tratar de rescatar el legado de lo que fue su gobierno, más que buscar una nueva alternativa. Nerea, ¿a ti te pareció un viaje anecdótico, un gesto de amabilidad solamente, o tiene su mirada política? De todas maneras tiene una mirada política. Hay intereses tanto del expresidente Piñera como del presidente Boric. ¿En qué sentido? En que el expresidente Piñera, vimos en la encuesta CEP que hay una revaloración de su imagen, paulatina, pero eso se puede sostener en el tiempo, quizás, lo vamos a ver. Él también fue el que hizo el llamado a hacer esta concertación de partidos de derecha, desde republicanos hasta amarillos, demócratas, que no fue bien acogida, pero hay un entusiasmo de él por ser líder nuevamente, quizás no el líder principal, pero uno de los líderes de la derecha y la centro derecha en particular. Entonces eso por un lado, y por otro lado, ¿cierto? Entonces ahí Sebastián Piñera lo que sería un interlocutor con el gobierno actual, que es algo bastante relevante para una oposición. Sí. Y en segundo lugar, obviamente que para el presidente Boric es importante tener interlocutores desde la oposición, a alguien que puede quizás generar consenso dentro de la UDI, dentro de la Renovación Nacional, como lo es el expresidente Piñera. Entonces me parece a mí que tanto para las dos personas, los dos actores involucrados, habían intereses bastante relevantes en juego y que ha rendido, a mí me parece que ya ha rendido frutos que Sebastián Piñera haya llamado a la oposición a iniciar diálogos, ¿cierto?, con el gobierno con respecto a acuerdos que quizás se pueden alcanzar o por lo menos conversar. Para mí ya rindió sus primeros frutos. Otro hecho que es muy reciente, está muy fresquita esta noticia. Crisis en RD. Recién decíamos que RD queda colgando del gabinete. Solo recordar que cuando partió este gobierno, no tengo en la cabeza exactamente cuántos ministros de RD había, pero sí me acuerdo que RD por lo menos estaba en el comité político. 2. Era en educación. Giorgio Jackson. Y Secprex, que era Giorgio Jackson, pero estaba justamente... eran solo esos 2. Sí. Pero claro, el corazón del mundo político.
Giorgio Jackson en las Express y estaba en el comité político. Exacto. Sí. En el primer cambio sale del comité político. Primer en el golpe. primero, no ahora. Sí, Y RD fuera del comité político era llamativo. muy llamativo. Ahora sale de educación, sale Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social y queda relegado, perdón, no es nada personal contra nadie que trabaje ahí, el mayor respeto, pero en la significación política, el Ministerio de Bienes Nacionales sabemos que no es lo mismo que el SECPRES, no tiene el peso político. Si hablamos en términos de Giorgio Jackson, es el último anillo probablemente concéntrico de poder. Y ahí queda RD con su único ministro. Y ahora recién, el presidente Juan Ignacio Latorre de RD, el senador Latorre, renuncia a la presidencia junto a la directiva del partido tras la pérdida de poder en el mismo gobierno. No lo decimos nosotros, lo dice la propia directiva de RD. ¿Qué puede pasar con este gobierno? ¿Qué declive, ¿no? Con, Sí. con este partido. ¿Dije gobierno? No, este partido, disculpa. Sí, pero que, claro, es parte del gobierno y es parte importante del gobierno, incluso en toda, digamos, la matriz que se creó para la campaña de Boric, ciertamente que fue muy relevante, no solamente Giorgio Jackson, sino que Revolución Democrática. A mí me parece, en ese sentido, que es algo muy extraño lo que sucede, porque por un lado tenemos esta crisis de RD, que por supuesto está muy vinculada con casos convenios y lo que ha sucedido en lo que ya sabemos y hemos hablado, de hecho, varias semanas acá también, y que lo involucra directamente a Revolución Democrática. Quizás no todavía, o no sabemos antecedentes contra Giorgio Jackson, pero sí el partido vemos que muchas personas están involucradas. Entonces ya es algo, digamos, más o menos sistemático, por lo menos de un sector del partido. Pero por otro lado están conversaciones, convergencia social, para poder unir al Frente Amplio en un partido único. Entonces, a mí me parece que Revolución Democrática hoy día está en esta discusión de, bueno, ¿qué hacemos con el norte de nuestro partido? Definitivamente nos empezamos las conversaciones para unirnos ya en Frente Amplio y ser un partido único, o intentamos de alguna u otra manera revivir como el ave fénix, y una señal de eso puede ser que haya renunciado a la directiva completa del partido y que hayan llamado a elecciones, ¿cierto?, anticipadas en octubre. A mí me parece que lo mejor para las personas que están en RD a la larga va a ser unirse claramente. Unirse Porque, para no desaparecer. exacto, porque la etiqueta partidaria yo creo que ya quedó un Y porque poquito... tampoco tiene tanto elenco, ¿no? Digamos que era la concertación de los 90, que salía la primera línea y había una segunda línea probada, con carrete, con historia. Aquí gente muy joven y con un elenco bien escuálido, ¿no? Lo que te da unas paradojas, fíjate. Revolución Democrática es probablemente quizás el partido movilizador del Frente Amplio, es por lejos el creador de este concepto del Frente Amplio, y Giorgio Jackson, una de sus figuras principales. Yo creo que lo que sucede hoy es una especie como de estocada al corazón directo de Revolución Democrática. La salida del viernes, sin duda, Giorgio Jackson ya fue durísima, pero hoy relegarlo a un solo ministerio, efectivamente de la periferia política, termina, entre comillas, por darle una estocada. No es mortal, porque en política siempre pueden resucitar, pero sí muy violenta. Y bueno, y el primer coletazo de ello es la renuncia de toda la directiva de Revolución Democrática. Yo creo que va a costar reestructurarlo, porque efectivamente no solo a raíz de los cambios, sino que además de la mirada del presidente. Hoy en el discurso que dio el presidente en el cambio de mando, responsabiliza, no lo dijo con nombre y apellido, pero responsabiliza en parte de las desavenencias que hemos visto en el gobierno a la figura de Giorgio Jackson, que dijo aquí han habido problemas de no ha cuajado el equipo político por declaraciones, por superioridad, y hoy hay tiempo de remar hacia adelante. Entonces, yo creo que finalmente el presidente entendió, suma en el caso convenio, que Revolución Democrática como partido se le fue transformando en una especie de mochila, y hoy de alguna forma se deshizo de esa mochila. Fíjate que estaba mirando aquí el peso de Revolución Democrática, que pasó a ser el partido estrella, el partido grueso, el tronco del Frente Amplio, a lo que estamos narrando ahora. Estaba mirando cuántos diputados tiene ahora. A ver si ustedes me ayudan, pero estoy mirando aquí con diputados. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No son pocos. Catalina Pérez, que sabemos que no está pasando por su mejor momento. Maite Orsini, que tampoco pasa por un buen momento porque no se le ve protagonizando noticias políticas. Tenemos a Jorge Brito, Andrés Giordano, Consuelo Veloso, Erika Ñanco, que suena bastante y es una política y Jaime Sáez Quirós.
Y tiene, mira, alcalde, tiene bastante alcaldes, tiene 6. Y a diferencia de otras oportunidades, lo que hizo el presidente, lo hizo con el socialismo democrático, sobre todo en el segundo cambio, es que mediante la subsecretaría fue neteando quizás esos equilibrios de poder. Y hoy tampoco se dio. Tampoco le dieron una subsecretaría adicional a Revolución Democrática. Le mantuvieron nomás en desarrollo social, pero el resto fueron para otros partidos del Frente Amplio o bien para el Partido Socialista, como comentábamos ahí antes del programa con el nuevo subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Primer exconvencional que ocupa un cargo de primera línea política. Sí, muy cercano al presidente. Él estaba de asesor del Ministerio del Interior y entiendo que hicieron muchas migas con el ex convencional Montero, incluso personales. Se les vio juntos en el estadio, viendo a la Católica. Efectivamente. Los dos juntos ahí en Andes. En un Deporte partido, una vez. Un partido que parece que no fue muy bueno, pero en fin, se murieron de frío. Pero habla de la cercanía y la confianza de ellos dos. Bueno, y va a la subsecretaría de Defensa. Está muy movida las aguas en la política, pero mañana hay un hito que ojalá sea renovador de la política y de los acuerdos, los consensos y los avances, que es esta reunión de la oposición con el gobierno para negociar, conversar las reformas. Ambos, Nerea y Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche, como siempre. Muchas gracias, Matías. Gracias, Buenas noches. encantada. Pausa, ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hace unos días, lo que pasa es que ha habido suficientes noticias que han opacado algo que es muy relevante y de la cual nos vamos a hacer cargo. Se han descongelado los precios del transporte público para los adultos, no para estudiantes ni para tercera edad. ¿Solo en la región metropolitana? Solo en la región metropolitana. Y van a subir 10 pesos a partir del 20 de agosto. 10 pesos. Usted sabe, todos sabemos y recordamos que esto es como... Hay un dicho muy argentino que dice, cuando un niño se quema con leche y ve una vaca, llora. Porque hace la asociación. Sube 10 pesos en la tarifa del transporte público y nos ponemos nerviosos. Porque cuando subió 30 pesos, se inició el estallido. No es esa la causa, sin lugar a dudas. Bueno, pero... hablemos de transporte, hablemos de cómo funciona el transporte, qué efecto va a tener esto, cómo se financia el transporte. Y para eso está Patricia Galilea, que es profesora de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica. Patricia, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Ha pasado piola, y no lo digo en el sentido de que lo están escondiendo, sino que no ha tenido el suficiente debate y discusión para entender qué implica esta alza. Por eso te hemos invitado esta noche para que tú nos expliques. Bueno, esta es una alza que se anunció hoy día en la mañana, que significa que el precio del pasaje a contar del 20 de agosto, como decías tú, va a subir en 10 pesos para las personas que pagamos la tarifa normal. Esto no es una subida en 10 pesos para los estudiantes ni para el adulto mayor. Y también viene de la mano con el código QR, con una tarifa máxima mensual. También podemos conversar de eso. Pero explícalo ahora, porque... ¿Cómo el código QR funciona con los teléfonos, no es cierto? Sí. Ya, no está en la VIP. No está en la VIP porque la VIP tiene una tecnología más antigua que no posibilita este tipo de iniciativa. Entonces, en el Ministerio desarrollaron códigos QR con la aplicación que tiene Red Movilidad. Perfecto. Y uno paga a través de la aplicación y tú vas pagando tu viaje cada uno a medida que lo vas ocupando y se genera un código QR que tú presentas en el validador y te lo reconoce. Explícame, yo cargo en mi red, en mi aplicación. El celular, ¿sí? Sí, cargo mi celular en la misma aplicación. Solo ¿cierto? con el monto, o sea, tú vas a decir que quieres comprar un pasaje y por lo tanto te va a cobrar solo el costo de un pasaje. Perfecto. Y tú lo ocupas en el momento en que te subas al metro o que te subas al... Muestro ese código ese QR código que me QR. generó para ese viaje. Para ese viaje. Si tú estás haciendo transferencia, lo más probable es que cuando vayas del bus al metro, esté caducado ese código QR y puedes sacar uno mismo para el mismo viaje porque va a durar 120 minutos tu pago. La generación de ese código QR, que es único,
Dura 120 minutos. El QR mismo no va a durar 120 minutos para que no se lo pasen como foto ni nada así. Ah, perfecto. Entonces, pero tú vas a tener la posibilidad de generar un QR cada vez que lo necesites por 120 minutos. Ah, estamos con el Tecnología. sin descontar otra vez desde No te van a descontar porque tú solamente pagas un viaje. Está muy bueno, está muy bueno. Ya. Y con esta tecnología, si tú en el mes gastas 38.000 pesos, ahora va a haber un tope y no te van a cobrar más viajes si tú sigues ocupando el transporte me va a seguir generando códigos QR, pero no me va a seguir descontando. Tope máximo de costo del transporte público va a poder ya tenerlo en su presupuesto. Está bueno eso, 38.000 pesos. ¿Cuánto, para tener una referencia, cuánto gasta hoy día en promedio un chileno, una chilena o un santiaguino, porque esto es Santiago? Todo depende de los viajes que ocupe. Lo que pasa es que, por ejemplo, hombres y mujeres nos movemos distinto. Las mujeres tendemos a ocupar más el transporte público y hacemos más viajes relacionados con el cuidado. Entonces, en general, el hombre tiene un viaje que se llama pendular, que va de su casa al trabajo o al estudio y de vuelta a la casa, mientras que las mujeres tenemos viajes de cuidado, podemos ir a dejar niños. Yo no digo que los hombres tampoco lo hagan, por supuesto que... Pero en general... Y, por ejemplo, todos los viajes de salud que demoran más de 1 hora y media, que es lo que te dura Se hace el QR, carísimo eso. se hace mucho más caro y uno está pagando 3 o 4 o 5 viajes al día. Y ese caso puntual de mujeres cuidadoras, los que gastan más, ¿gastan hasta cuánto al mes? ¿Hay un cálculo? Sí, o sea, piensa que el pasaje En está en promedio promedio en mensual. 700 pesos por viaje, Claro. entonces si tú lo multiplicas por 5, ya te da un valor, o sea, podemos estar hablando que hay gente que gasta perfectamente 75.000 pesos en viaje Wow. o más. Ah, eso está buenísimo. Ahora, para el que hace el viaje solamente ida y vuelta, va a necesitar tener 24 días o 25 días para que le empiece a valer el pasaje, pero igual de todas maneras eso es Hay un menos que pequeño 30 ahorro. días. Sí. Ya, eso es fantástico desde el punto de vista del viajero, no de la viajera, pero quiero ponerme al otro lado del mostrador, que hay que mantener los buses en buen estado, hay que mantener la red, hay que pagar los sueldos, en fin, hay que financiar el transporte también. ¿Qué efecto puede tener eso en el financiamiento del transporte público? Yo creo que, por un lado, hay varias cosas que están en juego, porque es cierto que se crean quizás la posibilidad de que empiece a haber gente que ya cuando tiene gratis el transporte público lo ocupe para todo, para cualquier tipo de viaje, incluso más cortito, que es algo que ha pasado, claro, en otros lugares donde, por ejemplo, el transporte público es gratuito, en ciudades donde se ha aprobado ese modelo, sí pasa que hay personas que antes podrían haber caminado y ocupan el transporte público. Entonces puede empezar a pasar ese tipo de fenómenos. Porque es obvio, si alguien va a andar 5 cuadras y se va a gastar 700 pesos, bueno, camina 5 cuadras, pues, y es súper razonable que así sea, ¿no? Claro, entonces por eso creo que también es una buena medida que haya partido con un precio que puede ser un poquito más arriba de lo que uno esperaría, para ir probando cómo nos comportamos también una vez que tenemos gratuito el transporte público. El hecho que sea con un código QR va a estar asociado a un celular y por lo tanto también yo creo que se pueden hacer estudios de ver cómo esto evoluciona en el tiempo, cuánto lo están ocupando una vez que es gratuito, y ahí ir evaluando si es que conviene o no conviene bajar ese tope, por ejemplo. El tope de los 38.000 pesos. El tope, subir o bajar ese Claro, tope de 38.000 pesos. A mí me parece un poco conservador, pero me parece bien como primera medida. ¿Conservador qué? ¿Tú hubieras puesto...? Quizás un poquito menos O sea, en 30... para hacerlo más 35. atractivo, sobre todo para el que ocupa en día de semana, porque en nuestra ciudad hay personas que efectivamente ocupan el transporte público más de lunes a viernes y en un viaje más pendular, ida a un lugar y vuelta. Patricia, y en ese sentido con el código QR nos va a permitir tener más trazabilidad de los viajes. ¿No crees tú, o no hay estudios que indiquen, por ejemplo, que se pueda usar una tarificación por horario? O sea, el metro ya la tiene. Sí, por el metro, ya la claro, tiene. con los horarios valle, en fin, pero en las micros, por ejemplo, porque a veces en horas al medio uno ve muchas micros vacías y yo dice, bueno, podría aprovecharse esto mucho mejor. Yo creo que sí, la tecnología del QR va a permitir hacer un mayor juego con la tarifa. Lo que sí tiene un sesgo, porque los que están ocupando hoy en día el QR, que son millones de usuarios actualmente, no son, por ejemplo, los estudiantes todavía no pueden acceder al código QR y hay una brecha tecnológica con el adulto mayor que también le va a costar quizás más el uso del QR. Entonces, que justamente las personas que no tienen los beneficios adquieran también una tarifa más baja. Son ellos los estudiantes y la tercera edad, la que tiene más flexibilidad generalmente en los viajes horario valle. Entonces,
sí, yo encuentro una buena idea, pero habría que probarlo para ver si realmente funciona. Patricia, vamos un poquito más a lo político, pero para lo técnico. Los 30 pesos sabemos lo que significó, fue tan duro, fue tan traumático para todos, aunque no fuese eso lo que causó el problema, o qué sé yo, el estallido, lo que fuera, o la violencia asociada, pero sí muchos lo tenemos asociado. Entonces, la mejor prueba es que desde entonces no se había tocado. Esa es la mejor prueba empírica, esa es una demostración de que era intocable el precio, pero en algún momento había que hacerlo. ¿Cuánto costó este congelamiento desde el 18 de octubre del 19 hasta agosto del 23, el no tocar la tarifa? Hay un panel de expertos que se junta todos los meses y que define, de acuerdo a indicadores económicos, de acuerdo a una fórmula, recomienda si ese mes corresponde o no corresponde un alza a la tarifa del transporte público en Santiago. Si uno suma todo lo que ocurrió, todas las recomendaciones en estos casi 4 años, el alza recomendada son de alrededor de 230, 240 pesos en total, desde los 4 años, porque hemos tenido también mucha inflación. Sí. Ha habido un alza en el precio de los combustibles, ha habido una serie de cosas que inciden en los costos de operación de los operadores de manera importante. O sea, en estos casi 4 años, si olvidémonos que hubiese tenido alguna referencia con lo político, solamente en lo técnico, debió haber subido 230 pesos y va a subir. Esa fue la recomendación De los expertos. Que lo hacen mes a mes. Que fueron los mismos expertos que recomendaron subir los 30 pesos. Es el mismo panel, pero creo que han cambiado un poco los integrantes. No, la misma institución. La misma institución, sí. Ahora, la diferencia es que en ese momento lo que decía el panel se hacía. Y después con una ley, una modificación, de las primeras modificaciones legales que hizo el presidente Piñera, después del 18 de octubre, si no me equivoco fue 2 días después, fue quitarle el carácter de obligatorio a lo que decía el panel de expertos y que fuera solamente consultivo, porque para poder tener margen de congelar las tarifas. Pero lo que indicaban entonces los expertos es que al día de hoy hubiesen subido 230 pesos y ha subido 10 pesos. Así es. ¿Y hay una cuantificación de cuánto le costó al país eso? Yo creo que si revisamos los subsidios extraordinarios a Red Movilidad, claro, ahí está parte del problema. También es difícil decirlo a ciencia cierta porque también tuvimos una pandemia que disminuyó la demanda de manera considerable, tanto en metro como en buses. De hecho, en metro fue muy fuerte. Entonces, claro, es difícil de decir porque hubo mucha preocupación de mantener cierta frecuencia para que no hubiese tanta congestión también. Perfecto. Entonces, no se pueden aislar tanto los efectos. Pero, de todas maneras, es un tercio del pasaje. ¿Tú crees que vamos a empezar a ver a estas alzas más chiquititas con más frecuencia? Yo creo que depende cómo nos vaya con esta, pero sí. Yo creo que vamos a empezar a ver alzas. No creo que vayamos a recuperar alzas al nivel de los 230, porque también estas alzas se deben a lo que recomienda el panel de expertos y eso es una recomendación mensual. Ellos nos miran para atrás, más allá que un mes. Ya. Entonces, lo que recomienda son alzas de 10, de 20, de 30. Van a ser siempre escalonadas, nunca va a ser un alza muy fuerte. Patricia Galilea, profesora de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, espérenos, ya volvemos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Y revisamos nuestro portal de contenidos en noticias24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Tome atención. Caería más de 200 milímetros de agua. Alerta temprana preventiva por precipitaciones y vientos en la región metropolitana. Revisemos el tiempo ahora. La temperatura en esta región, en este momento, es de, se lo decimos en un segundito, mira, ahí viene. Es de 11 grados con 8 décimos, el cielo está parcial. Pero para mañana y pasado, en esta región, el pronóstico indica lo siguiente. Mañana jueves, no olvidemos, mañana jueves ya 17 de agosto, habrá cielo parcial, con 15 grados de máxima probable, y el viernes nublado con la misma temperatura. Vamos a otras 2 regiones y otras 2 localidades.
en nuestro país. Ahí tenemos Ovalle, en la región de Coquimbo al interior, parcial, cielo parcial y la máxima probable de 19 grados. En tanto Ancud, en el extremo norte de la región de la isla grande de Chiloé, en la región de los lagos, tendremos cielo parcial y 8 grados de máxima probable, para que tomen nota. ¿Y qué es lo que escuchamos de fondo? Usted ya lo sabe, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo sabe? Bueno, escuchamos justamente a Like a Prayer. Y es Madonna, obvio, suena Madonna. ¿Por qué? La reina del pop. ¿Por qué la escuchamos hoy? Porque siempre es agradable escucharla. Sí, una gran alternativa porque es una tremenda artista, pero porque hoy cumplió 65 años. Y de ellos más de 40 nos ha dedicado a la carrera musical, convirtiéndola así en la solista con mayor venta del siglo XX. Madonna cuenta con más de 64 millones de álbumes certificados y a la fecha concentra 175 millones de álbumes vendidos y 75 millones de singles vendidos. ¿Qué me dice usted? De manera general, diversos biógrafos, escritores, medios especializados califican a Madonna como la mujer más influyente y exitosa de la historia de la música. En 2008